Vamos a empezar de una vez con eh, esta segunda clase sobre cultivo y beneficio. Vamos entonces a darle aquí a lo que sería el contexto, pero antes, pues esta clase va a estar disponible próximamente en Patreon, en www.patreon.com/scoffeecollege. Ahí va a estar disponible. Entonces, el tema que nos convoca hoy va a ser cultivo y beneficio. Vamos a hablar un poquito sobre también química del café, que tiene mucho que ver, de hecho, con todo esto. Entonces, como siempre, lo primero que debemos hacer es ponernos en contexto. Vamos a contextualizarnos sobre esto, de qué se trata cultivo y beneficio. Entonces, si quieres, con Víctor podemos ir arrancando o si quieres arranco yo, como tú quieras. Dale, dale vos, por. Listo, breve. Entonces, en este caso, hablar sobre cultivo es de hecho una de los pasos primordiales para poder lograr un buen sabor en el café. Y entendemos que las fases del cultivo van estrechamente ligadas a todos los procesos de finca, no solamente el beneficio. El beneficio es lo que prosigue al cultivo o a un buen cultivo, digámoslo así. Entonces ya sabemos que pues el café es una cereza, un fruto que contiene un montón de capas y estas capas requieren un procesamiento, pero antes de eso tuvo que haber una serie de pasos por donde pasaron estas semillas, digámoslo así, hasta convertirse en lo que llegarían a ser al momento de la cosecha. Entonces para eso empezamos a hablar de lo siguiente. Vamos a ver que el cultivo del café arranca desde la selección de la semilla. Cuando se selecciona semilla en la finca, se hace una planificación de lo que se quiere obtener. A partir de ahí es que uno empieza a obtener unos resultados. Y para cumplir con una muy buena germinación de esa semilla, pues se deben cumplir con algunas cosas también. Y es que es tener un clima adecuado, digámoslo así, es saber hacer una buena maniobrabilidad con la semilla o un buen manejo manual con la semilla, que eso incluye, por ejemplo, lo que sería alistarla en el germinador para que obviamente reviente bien o germine bien. Posteriormente, después de que germine y tengamos una chapola, para que sepamos, la chapola es esta primera plántula que nos da el grano de café después de que ha germinado. Posterior a eso vamos a tener que llevarla a un almácigo. Cuando la chapola ya está un poco más resistente, la llevamos a un almácigo hasta que esté en el estado colino. Después en el estado colino, que es cuando ya vemos un mini árbol, digámoslo así, o sea, es una plantica un poco más resistente, con un tallo un poco más duro, con un sistema radicular fuerte o medianamente fuerte, que es capaz de clavarse a sí misma, digámoslo así, en la tierra y que es capaz de sostenerse, ya estaría lista para ser llevada o trasplantada a la tierra. Entonces, podemos empezar por hacer un enmarque en lo que sería ver aquí en esta imagen la curva productiva de algunos árboles de café. Y es que en un principio los árboles arrancan con una primera cosecha, lo que llamamos, eh, sí, esa primera cosecha o esta primera muestra de descarte por donde nos podemos ir dando cuenta de qué tipo de calidad puede empezar a darnos estos árboles. A partir de ahí inician unas cosechas full en donde las axilas de cada planta de café se van a ver mucho más cargadas, mucho más llenas de flores y vamos a tener a partir de ahí cosechas full hasta más o menos unos 5 años en adelante. La curva comienza a descender de esos 5 años en adelante, pero la vida útil de un árbol de café llega hasta los 25, 30 años más o menos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para tener un muy buen resultado de cultivo y beneficio? Aquí, por ejemplo, podemos ver la edad del cultivo en años contra la producción, contra la cantidad de plantas que podríamos tener por hectárea. Eso se refiere a CPS por hectárea. En el momento en que hemos sembrado una cantidad que sobrepase, por ejemplo, las 5.000 plantas por hectárea, esa es la recomendación, hablando del caso específico de Federación Nacional de Cafeteros en Colombia, esa es la recomendación que hacen. Si uno tiene una cantidad superior sembrada,
es necesario renovar, o sea, es necesario entrar a aplicar algunas técnicas como la soca, como, bueno, hay varias técnicas para poder renovar cultivos. Entonces ahí podemos ver más o menos cuando ya tenemos esta línea naranja o roja, según como la vean. En este caso ya tendríamos un cultivo completamente listo para renovar. La mayoría de plantas ya habrían perdido su capacidad productiva o estarían causando deterioro agresivo en el suelo. Eso es lo que se ve. Entonces, tenemos que tener en cuenta también algo muy importante, que es el clima. El clima. En este caso, es uno de los componentes del terroir, de lo que llamamos territorio o sí, el terreno que utilizamos para poder cultivar. Ujú. El clima es algo súper importante porque esta variable es de hecho la que no podemos controlar o una de las que no podemos controlar de todo lo que a sembrar café se refiere. Entonces es todo lo que forma el conjunto de lluvias, temperatura, radiación solar, viento, ¿sí? Y esos factores eh, forman parte de todo el sistema de cultivo del café. Es más, hasta forman parte del mismo sabor. Por eso es que un terroir es irreplicable. Esa es una de las razones. El clima lo hace irreplicable. La otra es la nutrición del suelo. Cada suelo tiene sus propiedades, tiene su nutrición y es muy difícil desbalancearlo de una manera agresiva. O sea, lo que tiene, tiene. Y uno puede nutrir de pronto un poco, pero no es que vamos a tener un terreno igual a otro terreno. Entonces, el clima, en este caso, es uno de los factores súper importantes, como lo estaba diciendo hace un momento, porque todos estos valores como las lluvias, temperaturas, radiación, son las que van a afectar directamente el metabolismo de las plantas de café. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de radiación solar, que es un tema bastante amplio, nos podemos dar cuenta que la radiación solar influye directamente en qué capacidad productiva puedo generar en las plantas, en todo tipo de plantas, de hecho. Las plantas de café no están exentas de su generación de energía por medio de los rayos solares, se hace la fotosíntesis. En este proceso lo que vamos a ver es que una mayor radiación solar va a ejecutar un metabolismo más rápido en las plantas, por ende eh, una menor, ¿cómo se dice esto? Desmineralización del suelo podemos tener. Es un efecto inverso, o sea, el suelo se puede mantener más saludable cuando más sol está afectando a las plantas, porque las plantas entran en un estado, digámoslo así, de relajación, en el que tienen que absorber o disponer de menos nutrientes del suelo para poder sintetizar azúcar en los frutos, o sí, generar alimento, digámoslo así. Entonces, cuando tenemos exceso de radiación solar sobre las plantas, vemos un metabolismo completamente ralentizado. Perdón, un metabolismo más acelerado, es eso, más acelerado, pero menos aprovechable. O sea, aprovecha menos la disponibilidad de nutrientes que existen en el suelo y eso hace que tengamos frutos menos densos. Esa es la palabra que estaba buscando. Menos densos. Frutos con menos carga de azúcares o con menos carga de masa, porque también no solamente son azúcares, sino la masa total del fruto depende de este conjunto de factores. Entonces, es una locura. Otro también muy importante que debemos tocar acá es la densidad de cultivo. Y como decía hace un momento, pues un máximo de 5.000 plantas por hectárea es lo que recomienda Federación Nacional de Cafeteros. Esto por varias razones. Primero, porque entre plantas lo que podrían hacer es empezar a robarse nutrientes si están demasiado cerca, si están compartiendo terreno, pueden entrar a robarse nutrientes y asimismo empezar a desnutrir el suelo muy, muy rápido. Esa es una de las razones. Y la otra también es por practicidad, ¿no? Porque pues 5.000 plantas por hectárea, de hecho, ya son bastante incómodas de recolectar, porque prácticamente tendría un espacio de 1 a 1.5 metros entre planta y planta.
cuando el recomendable es más o menos de entre 1 a 2 metros más o menos por planta, pero entre surcos y 3 metros de espacio. Bueno, por aquí está también otro factor importante que es el suelo, ¿sí? En este caso, el suelo es una formación de varias cosas, digámoslo así, de varias capas de erosión a partir de las rocas, del aire, la lluvia, de un montón de factores que son los que nos dan la tierra fértil para poder cultivar. Y bueno, el suelo es de las partes importantes también para poder procesar o producir café. Y como figura, el segundo componente del terroir, aquí estamos empezando a definir eso mismo, el terroir. Viendo el segundo componente, el primero era el clima, el segundo es el suelo, vemos que el suelo tiene esa capa superficial en donde se desarrollan las raíces de las plantas de una manera proporcional. Es donde se encuentran disponibles los nutrientes, el agua y el anclaje suficiente que necesitan las plantas para poderse sostener y crecer de una manera adecuada. Entonces, existen diferentes perfiles de suelo, muchísimos perfiles de suelo en donde podemos encontrar suelos alcalinos, suelos ácidos de diferentes tipos, suelos arcillosos, arenosos, bueno. En este caso, la capa superior o la capa vegetal, ¿sí?, que estábamos mencionando, es la que vamos a utilizar para poder sembrar. Si tenemos un suelo de tipo arcilloso o arenoso, no será apto para cultivo. Todos estos tipos de suelo existen, pero nos interesa el suelo que tiene capa vegetal, el suelo negro, que tiene una gran cantidad de materia orgánica, que hasta su olor es extraño un poco, un olor vivo, de hecho. Y ahí vamos a encontrar de todo tipo de cosas, raíces muertas, hongos, algunos animales pequeños, todo ese tipo de cosas. Tiene algunas características físicas particulares que nos pueden ayudar a identificar, como lo que estaba mencionando hace un momento, el color oscuro de tierra negra, la textura es un poco eh, acuosa, digámoslo así, no es totalmente sólido y no es totalmente líquido, es un intermedio entre esto, es arcilloso un poco, más o menos, si se vale decirlo así, pero no es arcilla de color beige, sino es color negro, para que quede completamente claro. Luego la estructura de este suelo, ¿sí?, se agrupa en partículas, en donde vamos a encontrar lo que son las partículas prismáticas, columnares, granulares, laminares, ¿sí?, y diferentes tipos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, o la estructura, lo que utilizamos la estructura es saber qué disponibilidad tenemos de estas partículas para saber cuál es el más apto y sembrar, con una profundidad mínima que se requiere eh, para, para poder ahollar y poder tener una planta completamente sostenida, es más o menos unos 80 centímetros, más o menos. Luego también como característica principal tenemos la porosidad y la permeabilidad. Sabemos que el suelo debe ser medianamente poroso, en este caso para poder sembrar café, porque un suelo que no sea poroso, sino que sea completamente sellado y que no permita el flujo de agua, permite un grave problema que es el empozamiento. Puede dañar las plantas de café, las puede ahogar, digámoslo así, y además proliferar otro tipo de enfermedades que se dan cuando la planta tiene contacto indiscriminado en su raíz con agua. Ahora, también tiene que ser permeable, sí, tiene que ser poroso para que el agua fluya, pero no del todo. También debe capturar una cantidad de agua para que quede disponible y las plantas puedan disponer de esa agua y utilizarla en el proceso fotosintético y generar azúcar. Ahora, la profundidad de este suelo también es importante. La mayoría de raíces del café, pues se cree que penetran unos 20 o 30 centímetros del suelo, es decir, que la principal fertilización que se da eh, está disponible sobre esa capa, esos 20 o 30 centímetros del suelo. ¿Listo? Bueno, aquí hay algunas otras características ya de nivel químico que debemos entender referentes al suelo, y es que
tenemos el pH, por ejemplo, que los valores de pH ojalá estén entre 5.2 y 6.3, más o menos, con una acidez de ese tipo. Y en algunas inferiores a 4.0, pero eso dependiendo de lo que querramos lograr y dependiendo del tipo de cultivo y del tipo de producción que querramos obtener también. Ahora, otra característica importante, la fertilidad. Entonces, un suelo fértil se considera cuando tiene en su mayoría de los siguientes compuestos, lo que es el fósforo, potasio, nitrógeno, hierro, a ver qué otro, zinc, ¿sí? Cobre, bueno, este tipo de materiales disponibles son los que se convierten después en alimento para las plantas, se convierten en diferentes características. Ahora, otra característica también del suelo es la materia orgánica. Los residuos orgánicos, lo que se les llama vulgarmente el mulch, ¿sí? Este tipo de disponibilidad, digámoslo así, es lo que va a hacer que el suelo se renueve a sí mismo. La materia orgánica es la que mejora las condiciones intrínsecas del suelo y los que aportan nutrientes a todas las plantas que tengamos sembradas allí. Entonces, del suelo totalmente, cerca de un 8% es materia orgánica, más o menos. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si Víctor quiere decir algo acá complementario al suelo. No, no, pues en temas de suelo realmente está dicho pues todo lo que, más o menos pues a grandes rasgos los que hay que saber. De pronto como manera complementaria debe tenerse en cuenta que muchas veces la aportación nutricional del suelo no alcanza a cubrir la demanda que la planta pues necesita para crecer y desarrollar los frutos. Y ahí es cuando viene ya el tema de fertilización, pues ya sea una fertilización orgánica, o sea, con composta o con, muchas veces se da en las fincas cafeteras con cereza seca, con residuos de la poda o de la soca, como un reaprovechamiento de los nutrientes, o ya con aportes pues de fertilizantes químicos, como para complementar un poquito esa nutrición que la planta necesita, teniendo en cuenta que la finalidad del cultivo es ser productivo. Entonces el requerimiento nutricional tal vez frente a una planta silvestre va a ser mucho mayor, porque él va a estar produciendo, digamos, de una manera un poco más agresiva. Perfecto, perfecto. Entonces, conociendo la importancia de saber del suelo, hay que saber lo suficiente para poder entender muy bien el cultivo y el suelo va a ser como el mapa, digámoslo así, el mapa de nutrientes que me indican qué tan productivo puede ser unas plantas o un cultivo de café y también posiblemente qué precursores puedo llegar a desarrollar para tener una buena fermentación y luego un buen proceso de tueste, más o menos. Entonces, ahí dentro de ese tema también debemos hablar que antes de poner las plantas, como lo decía hace un momento, dentro del suelo o antes del trasplante, debemos considerar algunas cosas, como ahora sí podemos ampliar un poquito lo que tiene que ver con germinadores, por ejemplo. Germinadores que son estos cajones que se disponen en las fincas para poder disponer toda la semilla que tengamos ya lista para ser germinada. Entonces, ¿estos qué son? Son unos cajones que tienen una capa de 20 centímetros más o menos de altura, digámoslo así, o de profundidad de arena lavada, ¿sí? En este caso, esta es la arena que se va a utilizar para poder germinar. Debe regarse constantemente, ¿sí? Debe también limpiarse con unos compuestos que venden según el estudio que se le haya hecho a la arena en varias compañías que hacen tratamientos químicos o que se encargan de la parte de cuidado de plantas, le disponen a uno los químicos para poder limpiar la arena y que pueda germinar la semilla. De lo contrario, será difícil porque puede suceder lo siguiente, puede suceder eh, que existan varios, ¿cómo decirlo? Sí, varios microorganismos o también macroorganismos que puedan impedir el crecimiento
de las semillas, que puedan agarrar las semillas como alimento. Entonces hay que evitar eso. Las semillas buscamos es que germinen y por eso hay que despercudir, digámoslo así, la arena o limpiarla, mejor dicho. Entonces más o menos lo que se estima es que por cada kilogramo de semillas pues equivale más o menos a unas 3.000 chapolas, pero no siempre es así. No todas van a reventar. Eso depende mucho también de la persona que le esté vendiendo a uno la semilla, si es semilla certificada, si no lo es, si es un ensayo, si es si son pruebas de laboratorio, si son, no sé, son muchas las variables que puedan determinar esa cantidad. En Federación Nacional de Cafeteros se habla, bueno, Cenicafé específicamente se habla de eso, de que cada kilo de semillas puede equivaler a 3.000 chapolas brotadas. Entonces, pues bueno, eh, eso en cuanto a los germinadores. En ese periodo, más o menos pasarán unos 60 días, que es cuando la planta empieza a brotar en forma de fósforo. Para que lo sepamos, es como un tallito muy pequeño en donde queda la cabecita del grano de café, por eso se llama así fósforo. Y ahí es donde vamos a tener esa primera etapa de la siembra. Estos fosforitos después van a brotar y se van a convertir en lo que mencionaba al inicio, que es una chapola. O sea, un tallito, vamos a ver, con dos hojitas abiertas que parece como una mariposita. Ahí. Después de que ya tenemos ese proceso, vamos a llevar la plántula que ya está convertida en chapola. Puede ser con dos o con un solo par de hojas. Lo podemos llevar a un almácigo. ¿Qué es un almácigo? Son bolsas con arena negra, o sea, ya en este caso con trozos de suelo listo para poder fomentar el crecimiento saludable de estas plantas. Entonces, dentro de esas bolsas hay tierra negra, se hace un hueco lo suficientemente profundo para que tape la mitad de lo que mide el tallo, aunque sea. Luego, con la misma mano, se cierra esa tierra y se deja el almácigo listo para que la planta continúe creciendo. Ahí empiezan a surgir unas dudas como, por ejemplo, ¿por qué no se cultiva directamente la chapola o la plántula directamente en el suelo? Y es justamente por eso mismo, porque la debilidad de la planta hace que no prospere frente a la cantidad de nutrientes que dispone el suelo y la cantidad de microorganismos que puedan estar afectando el suelo. Además que el ambiente del terreno es un poco más hostil que el ambiente del almácigo. Por lo general, en las fincas vamos a encontrar almacigueras, que son lugares específicos donde vamos a poner todos los almácigos. No es un terreno desprotegido, no es un terreno donde de todo el viento y se partan los tallos que son débiles, no es un terreno donde tengamos un clima excesivamente frío o excesivamente caliente. Entonces, eso es importante también verlo, ¿no? Entonces, bueno, posterior a esto, vamos a ver que ya hay, cuando ya tengamos la planta lo suficientemente grande, ya con ciertos pares de hojas, más o menos unos meses después, unos 4 meses después, vamos a ver que ya tenemos la planta en estado colino. Cuando la planta ya está en estado colino, ya tenemos un árbol, digámoslo así, pequeño, una planta más fuerte, y ya estaría listo para llevarse al terreno directamente, y ahí es donde vamos a hacer el proceso de ahollado o pues hacer huecos para que las plantas puedan adaptarse ahí. Entonces el ahollamiento, como lo mencionaba también hace un momento, debe hacerse con unos 80 centímetros de profundidad, más o menos, para que la planta quede lo suficientemente enganchada con la tierra y que la raíz pueda tomar firmeza directamente. Entonces, ese es un tip, la profundidad. Y otro tip es también sembrar de que la planta quede con la tierra de manera triangular. O sea, que del tallo de la planta, salga la tierra en manera triangular. ¿Para qué? Para evitar el emposamiento de agua, para que el agua circule hacia abajo en el cafetal. Entonces, después de que ya lo tenemos así sembrado, procedemos a todo lo que tiene que ver con cuidado y alimentación de las plantas. En este caso, lo que es fertilización, en el caso de que se requiera según el estudio de suelos previamente hecho. Es así. Uno no debe fertilizar
de manera arbitraria porque lo que hace es, o bien, hace una sobrecarga mineral en el suelo, lo cual es completamente negativo para poder alimentar a las plantas, o todo lo contrario, puede que no esté disponiendo los nutrientes que se necesitan, que eso es la otra cuestión, como, pero mis árboles de café se quedaron enanos. Pues claro, si por ejemplo tu terreno tiene deficiencia de nitrógeno y nunca se lo pusiste, ahí vas a tener ese problema. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, después de esto vemos lo que sería la trazadura de los suelos. Acá más o menos vemos un ejemplo de cómo se debe trazar una ladera, ¿sí? Para facilitar la recolección y además para evitar que las plantas, que las matas de café se caigan con las lluvias, porque a medida que llueve, pues el agua va a generar un empozamiento o la ruptura del suelo y eso hace que se vengan todas las plantas unas con otras. Este sembradío, si lo viésemos un poco más de cerca, nos daríamos cuenta que está hecho de manera triangular. Es decir, el surco de arriba no es compatible con el surco de abajo, eso es una condición. Vamos a encontrar árboles intermedios, o sea, si aquí tenemos dos árboles, en la mitad, en el siguiente surco, encontraremos uno, y así, de manera triangular siempre. Eso hace un suelo mucho más fuerte y más pues en terrenos como estos que llueve tanto y llueve de manera agresiva. La lluvia puede hacer que se venga todo un terreno de esos y ahí perderíamos muchísimo trabajo. Entonces, de esa manera es como se debe hacer. Se debe trazar una distancia de siembra, como también lo decía hace un momento, de 1 a 1.5 metros entre planta y planta en estos sectores, si ustedes se dan cuenta, de esta manera, o sea, de manera, esto sería horizontal, ¿sí? Y de manera vertical pueden cumplir una distancia de hasta 3 metros entre planta y planta, a excepción de pues estos que son los caminaderos, que es por donde se suben todos los recolectores hasta el filo de la loma y de ahí se vienen recolectando toda esta sección hasta que terminan. Por lo general en la mitad de estos caminos se encuentran puntos de control en donde, digamos, un caficultor o un recolector recolectó este pedazo de acá, este triángulo, lo trae a un punto de control y ese café es pesado y anotado directamente a la persona que lo recolectó y así. Entonces, eso siempre va por secciones. Por lo general, siempre hay como esos stops que son inteligentes para que un recolector no tenga que subirse todo esto, recolectar y luego bajarse todo eso. Ya existen los cafeductos en muchas fincas, que son túneles, o bueno, tubos, perdón, tubos, por donde se envía el café hasta el lugar del beneficiadero. Ese es un tip ahí. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, eh, ya tenemos los árboles bastante viejitos, o digámoslo así, están cumpliendo un ciclo productivo? ¿Qué alternativa podemos ocupar ahí? Entonces ahí es donde empezamos a ejecutar esto que llamamos soca, ¿sí? O el soqueo. Entonces, la soca es ese recurso que podemos utilizar para poder, bueno, en términos generales es una poda, para que lo veamos de una manera más general. Es una poda que se le hacen a los árboles. Vamos a quitar tanto hojas como ramas de diferentes secciones, más que todo hojas, para que la planta tenga que desarrollar colágeno nuevo. Y hay un montón de ensayos. Para el desarrollo de esta clase, en lo que investigamos en Cenicafé, pudimos encontrar un montón de ensayos de soca que pues han dado diferentes resultados. Y acá podemos ver algunos. Esta poda de candelabro, el descope, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno le quita por completo la copa al árbol. Y aquí podemos ver otro que sería, en este caso, la eliminación de los brotes. Cuando de aquí debería salir una rama, esto se lo quitaron por completo. Esta es la otra que se llama soca pulmón, que es únicamente todo lo contrario a lo que vimos aquí, que sería quitar la copa. Aquí es al revés, aquí dejamos la copa y quitamos el resto. Y eso hace que tengamos un segundo ciclo productivo de estas plantas. Hay algunos caficultores que también han utilizado la soca total.
la soca plena, que es agarrar el árbol completo y mocharlo, socarlo por completo desde casi la base del tronco. Esta también es muy útil porque de ahí sale un árbol nuevo. Pues no nuevo en su totalidad, pero sí nuevo, con nuevo colágeno, con un nuevo tallo, con nueva resistencia, con nueva absorción de nutrientes. Es así. Entonces, esta es una de las técnicas pues utilizadas también para poder balancear un poco. Y, y bueno, entonces tenemos también algo muy importante teniendo en cuenta el cultivo y es la sombra. La sombra. Como decía también hace un rato, existe una relación inversa entre el nivel de la sombra y la respuesta a la fertilización. Eso es justamente por lo que decía. Cuando tenemos demasiado sol, las plantas van a estar, digámoslo así, poco dispuestas a generar azúcar. Van a estar poco dispuestas a disponer de nutrientes del suelo para poder alimentarse, digámoslo así, o disponer de azúcares para alimentarse después. Reservan el azúcar apenas necesario para la etapa nocturna, nada más. O sea, día tras día en la etapa nocturna únicamente reservan azúcares y de ahí nada más. Mientras que unas plantas que crecen, por ejemplo, con esta sombra tan vasta, esta es una sombra de 6 a 9 metros de altura, la que podemos ver en la imagen. Y este estilo de sombra es bastante denso, bastante grande. Que eso que hablamos de más o menos una sombra del 70-80% de impermeabilidad lumínica, digámoslo así. En este caso, estas sombras mantienen a las plantas con más baja producción, pero con mayor densidad. Esa es una ventaja. O sea, los granos salen más nutridos, pero salen más poquitos. Mientras que en el escenario anterior, con muy poca sombra, o sea, a pleno sol, tendremos muchos frutos en cantidad, pero no frutos deliciosos o frutos completamente densos, digámoslo así. Entonces, esas características de la sombra también son muy importantes. Ahora, es importante también ver algunos niveles de nutrición del suelo, como lo que mencionábamos hace un momento, que es muy necesario siempre hacer mediciones de todo tipo, mediciones del nivel del suelo para saber qué debemos aplicar con exactitud, para saber qué recomendación, bueno, basado en las recomendaciones, qué debemos aplicarle al suelo. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se hace el aplique de la cal, en este caso. Es donde bueno, es uno de los nutrientes que se utilizan para poder nutrir el suelo, en este caso calcio en su mayoría. Y ahí podemos ver el ejemplo, el hoyo en el que iría el almácigo, más o menos con la profundidad que hablábamos, y ya estaría aquí el almácigo sembrado. Y si nos damos cuenta y somos observadores aquí, vemos que cada una de estas está formando como una mini montañita. Es para evitar el lavado, digámoslo así, de, perdón, para evitar el empozamiento del agua. Esto en este caso ayuda a que los nutrientes también se dispersen un poco, pero no siempre es bueno, o sea, muy empinado porque puede lavarse por completo todo el nutriente que pusimos. Eso también tiene una técnica en cuanto al ángulo que debemos pronunciar. ¿Listo? Aquí vemos también unos valores por ejemplo, de lo que se debería agregar de, por ejemplo, urea o algunos otros compuestos balanceados. La urea, por ejemplo, o lo que se conoce como triple 15, hace referencia a nitrógeno, potasio y fósforo, si no estoy mal, pero en un balance similar, que es ese 15-15-15 o 14-14-14. Eso depende de las condiciones. Yo, por ejemplo, al principio creía que esta urea era apta para todo tipo de momentos de las plantas y resulta que no, porque cuando el café está en producción necesita otro balance. Es como una mamá que está embarazada. Su comida debe ser diferente. Entonces eso es lo que podemos ver aquí, que
La urea sirve mucho como potenciador de, digámoslo así, de crecimiento. Eso era lo que está, eso aquí está justamente, de crecimiento. Y ya para la producción cambiamos el balance de los compuestos. Así es como podemos verlo. Entonces, bien, aquí damos por terminada esta exposición de este tema. Tenemos también la bibliografía. Fue extraído de un par de libros o un par de varios libros que se utilizaron para hacer la investigación, pero básicamente el Boletín Técnico número 32 de Cenicafé y este libro llamado Bayens, que habla sobre la nutrición de plantas de París, de la Universidad de Louvain. Muy, muy interesante, recomendado para que le echemos un vistazo. Entonces, bien, ahora sí podemos dar paso a la discusión.